Muchas gracias. Buenos días a quienes nos acompañan de los medios de comunicación y, por supuesto, agradecer también a quienes nos siguen como cada semana a través de las redes sociales. Bienvenidos, bienvenidas a la Contramañanera. Hoy se cumplen 5 días del derrumbe de una mina en Sabinas, Coahuila, en la que lamentablemente 10 mineros se encuentran aún atrapados. Con esta, al menos suman 6 las tragedias mineras durante la administración del presidente López Obrador, en las que lamentablemente han fallecido ya 10 personas. La primera fue el 6 de mayo de 2019 en Chihuahua. Después, el 19 de julio en Coahuila y el 13 de septiembre en Baja California, ambos en el 2021. Durante este año van 3. El primero fue el 17 de enero en Hidalgo, posteriormente el 3 de agosto en la mina de Las Conchas y el día de ayer en Nuevo León. El origen de estas tragedias, en muchos de los casos, es la obsesión del gobierno federal por regresar a las energías fósiles. La CFE ha generado una demanda imposible de cumplir y con ello un mercado irregular de extracción y venta. Las condiciones en las que los mineros viven son lamentablemente inhumanas. Por ejemplo, en algunas zonas del país se contrata de manera ilegal a los mineros en donde se les paga por cubeta extraída del carbón. Lamentablemente las empresas no cumplen con los estándares laborales de protección y al no ser vigilados por las autoridades federales, culmina desafortunadamente en derrumbes como los de Sabinas. La incapacidad del gobierno federal ha ocasionado que no se obligue a las mineras a presentar bitácoras de operación ni manifestaciones de impacto ambiental, ni que se cumplan con condiciones de seguridad para los trabajadores. Según una investigación periodística, el 99% del carbón que utiliza la CFE se extrae de la región noreste del país, en Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, Chihuahua, Durango, Nuevo León. Por cierto, hay que felicitar a los periodistas que están haciendo un trabajo extraordinario para poder llevar a cabo estas investigaciones. Existe una sobreexplotación de carbón de sangre, con lo que han dejado en desamparo a los mineros mexicanos. La negativa del presidente López Obrador de dialogar con las familias de los mineros que se encuentran atrapados es inentendible. No se trata de irse a tomar una foto con el dolor de las familias, señor presidente. De lo que se trata es que usted esté obligado, junto con todo el gobierno, a buscarlos y a privilegiar encontrar a los mineros con vida, así como a garantizar que no se vuelva a repetir estos hechos. No cabe duda que lo ocurrido en Sabinas es una muestra más de la corrupción y la negligencia de la 4T, por lo que le exigimos al titular del Ejecutivo Federal a que atienda a las víctimas y a sus familias, a la CFE a que transparente las operaciones con las empresas mineras y a la Secretaría del Trabajo que por fin ya se ponga a trabajar y revise que los trabajadores cuenten con las condiciones laborales adecuadas para la extracción de minerales. Basta de complicidad, porque esta complicidad claramente está hecha con uno de los mayores corruptos de este gobierno, que es el señor Bartlett. En otro tema, nuevamente ha quedado al descubierto la corrupción del gobierno encabezado por el presidente y su partido, ahora con la candidatura de quien ha confesado ha cometido un delito. La señora Delfina Gómez pretende estar en las boletas del Estado de México. Desde 2020, Gómez Álvarez se ha desempeñado como secretaria de Educación Pública. Sin embargo, su gestión al frente de la SEP ha sido claramente ineficiente. Hoy, México ocupa el lastimoso segundo lugar en América Latina con los más altos números de deserción escolar. Aunado a esto, el nivel académico retrocedió 3 años en más del 80% de los estudiantes de educación básica.
lamentablemente no hay una estrategia educativa clara. Además, con su desempeño al frente de la SEP, se ha demostrado que esta gestión ha sido altamente ineficiente, igual que lo fue, por cierto, cuando fue alcaldesa del municipio de Texcoco, en donde, bueno, pues se demostró una red de financiamiento ilegal para Morena. ¿Recuerdan ustedes? Les quitaba el 10% de su sueldo a los trabajadores del municipio con fin de desviar este dinero ganado por los empleados a su partido político. El delito, sin lugar a dudas, debió inhabilitarla para ser candidata, incluso en aquella ocasión del Estado de México. ¿Y qué decir de su primera candidatura al gobierno, no? Una investigación al gobierno del Estado de México, una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, reveló que en su campaña a gobernadora el SAT identificó que 2 empresas fantasmas recibieron 20 millones de pesos por apoyar en sus mítines. Empresas fantasmas, esas que dijeron que no iban a crear. Y adivinen quién era el coordinador de esa campaña. Pues, por supuesto, todos lo recordarán. El hijo mayor del presidente, aquella persona que vivió en una casa gris en Texas, que goza, por cierto, de unas extraordinarias vacaciones. Aquí nada más un paréntesis. Yo no critico que el hijo del presidente de la República pueda vacacionar en un lujoso hotel. Lo que critico es que el gobierno de Morena lo que esté generando sea pobreza para que la mayoría de los mexicanos no tengan el privilegio que tiene el hijo de López Obrador. Es muy lamentable porque no hay que atacar a quienes pueden estar de vacaciones o pueden disfrutar de un gran hotel. El problema es que su papá lo que hace es que deja a la mayoría de los mexicanos sin la posibilidad de tener las condiciones que su hijo sí tiene. En fin, regresando al tema del Estado de México, lejos de hacerse justicia y ser sancionada, la señora Delfina Gómez, pues ahora el presidente López Obrador la premia con una nueva candidatura. La encubre, la respalda, porque bueno, pues claramente es ficha favorita para el gobierno del Estado de México. Los mexiquenses no se merecen a una persona que viola la ley como candidata, por lo que exigimos que el gobierno federal deje de encubrirla y además deje de victimizarla. La señora Gómez debe ser sancionada por sus delitos. Todo aquel que viole la ley debe ser castigado, no importa de qué partido político sea y no importa de qué administración sea. No porque el presidente López Obrador esté de acuerdo o le hayan convenido los diezmos de Delfina Gómez, debe de hacerla candidata y peor aún, debe de dejarla en esta impunidad. Además, por supuesto, de que claramente se ha refrendado su ineficiencia en el gobierno. Por ello, le exigimos al titular del Ejecutivo Federal que nombre al frente de la SEP a una persona que cuente con buenas credenciales, que conozca del tema y que sí le interese la educación en nuestro país. Basta de utilizar los puestos públicos para poner a incondicionales que dañan a México. Muchas gracias, Sergio. Vamos a sus preguntas. Gracias, senadora. Tenemos 5 preguntas sobre el mismo tema. Si usted me autoriza, se las hago todas juntas para que nos pueda hacer una respuesta amplia. Es sobre el tema de la Guardia Nacional. La primera es de Israel Aldave. Le pregunta, el presidente Andrés Manuel anunció que por un acuerdo que firmará la Guardia Nacional pasa a formar parte de la Sedena sin necesidad de presentar una reforma en la materia. ¿Esto no viola la Constitución? ¿Puede el Ejecutivo así de un plumazo concretar este cambio? Mayolo López en el mismo sentido le pregunta, AMLO ha anunciado que va a incorporar la Guardia Nacional a la defensa a la brava, con un acuerdo. ¿Qué diablos va a hacer el Senado? Cito literal la pregunta. Después le pregunta Gerardo Segura sobre el mismo tema. Gerardo Segura le pregunta,
¿impulsarán una controversia o acción de inconstitucionalidad por la ilegalidad que anunció López Obrador sobre la Guardia Nacional? Rita Cerón también le pregunta sobre el mismo tema. Dice, ¿qué implicaciones tiene eludir el debate legislativo sobre el tema de la Guardia Nacional y que sea mediante un decreto? Y finalmente, Joaquín Tinoco le pregunta, dice, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que emitirá un acuerdo presidencial para que la Guardia Nacional pase a formar parte totalmente de la Sedena. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, primero que nada decirles que el presidente López Obrador se equivoca. No puede a través de un acuerdo, no puede a través de un decreto aplastar a la Constitución de los mexicanos. Él sabe que no puede y claramente el mensaje de hoy es en contra de la legalidad que en este país nos hemos dado. Hubo un proceso amplísimo de análisis y discusión para dejar la redacción de la Constitución como hoy está. No la puede aplastar, no la puede destruir, no puede intentar ir más allá de lo que la Constitución establece a través de un decreto. Primero, es inconstitucional y segundo, es inmoral lo que hoy propuso el presidente de la República. Será necesario que él entienda que para eso existen los poderes, para eso el legislativo hace leyes y para eso el ejecutivo, como bien dice su nombre, ejecuta estas leyes. Él no es legislador, él no es el Congreso mexicano, él no redacta la Constitución. Y por supuesto que nosotros acudiremos a las instancias legales necesarias para detener esa aberración jurídica que hoy propuso de militarizar al país a través de un decreto. No es posible que el presidente de la República quiera aplastar la Constitución de todos los mexicanos a través de un decreto. Es evidente que nosotros acudiremos a la Corte y presentaremos una acción de inconstitucionalidad. Es necesario que el presidente de la República entienda que no tenemos tres poderes y él solamente encabeza uno de los tres poderes. Y por eso nosotros, los legisladores, acudiremos a la Suprema Corte de Justicia. No puede militarizar al país, entre otras cosas, porque en tratados y convenios internacionales es claro que no se puede militarizar al país, porque organismos protectores de derechos humanos multilaterales a nivel internacional han dicho que no se deben militarizar los países, pero sobre todo porque nuestra Constitución claramente ha establecido un mando civil para la Guardia Nacional. Así es que el presidente de la República entienda, hay tres poderes en México y él no puede aplastar la Constitución solamente por un capricho. De algo, por cierto, que no ha dado resultados. Seguimos en este lamentable crecimiento de violencia en nuestro país. Su estrategia es una estrategia fallida. Es una estrategia que no da resultados y que lo que está generando en México es muerte, son desaparecidos, son feminicidios. Así es que claramente el presidente de la República está en un error legal y también está en un error moral, porque no puede ser que sabiendo que su estrategia de seguridad no funciona, siga empecinado en militarizar al país, lo que ha generado lamentablemente inseguridad y muerte. Pero aquí estaremos, por supuesto, dando la batalla legal en la Corte y dando la batalla institucional
sobre todo ética, de que las cosas tienen que cambiar en este país. Gracias, senadora. Tenemos varias preguntas sobre el asunto de la mina en Sabinas. Se las hago también para que nos juntas para que nos ayude con una sola respuesta. Perdóname, Sergio, estoy leyendo y en algunas ocasiones puedo leer, en otras no, pero alcanzo a leer, están preguntando cuándo se presentará la acción. Evidentemente, lo primero que se necesita, discúlpame, Sergio, es que la acabo de ver y para no... Ya acaba de llegar, de hecho. Sí, adelante. Exacto, por eso la leí. Evidentemente, lo primero que se necesita es que desafortunadamente el presidente de la República ejecute la amenaza que ha hecho hoy al país, una vez que se lleve a cabo este lamentable decretazo, pues nosotros estaremos acudiendo a las instancias pertinentes, que en este caso es la Suprema Corte, y tenemos 30 días después de que se publique para poderla presentar. Lo primero, digamos, que se necesita es el acto de autoridad, que en este caso, pues lamentablemente por la amenaza hecha el día de hoy por el presidente, una vez que se haga la publicación correspondiente, nosotros tendremos 30 días para acudir a la Corte. Excelente, gracias, senadora. Entonces, pasaríamos al tema de la mina. Le pregunta Vero Macías y después Gerardo Segura. Dice Vero, ayer el presidente acudió al municipio de Sabinas, Coahuila, a verificar los trabajos de rescate de los mineros y los familiares de estos se quejaron que el presidente solo haya ido a sacarse la foto y no a atender a los verdaderos afectados. Si puede dar una opinión. También Vero le pregunta si ya es urgente una ley minera para regular minas y pozos y evitar futuros accidentes, como el ocurrido la semana pasada en Sabinas, Coahuila. Sobre el mismo tema, Gerardo Segura le pregunta, ¿cuál es la responsabilidad de Bartlett y López Obrador en la tragedia de los mineros en Sabinas, Coahuila, ya que ellos impulsaron esta situación con permisos sin tener la estrategia y cuidados necesarios? Hay que recordar que CFE compra carbón a estas minas y otorgaron contratos por más de 50 millones de pesos sin garantizar la protección de los trabajadores. Eso se ha denunciado y el gobierno actual de López Obrador no ha hecho nada y al contrario contribuye a la ilegalidad y a las tragedias de los trabajadores. ¿Debería de renunciar Bartlett por esta tragedia y por otras tantas en las que es responsable? Y de López Obrador, que solo fue a tomarse la foto al lugar y de manera insensible no atendió a los pobladores. ¿Qué opina? Bueno, primero que nada decir que por supuesto Bartlett debería de renunciar por corrupto y irresponsable. Eso es claro. Pero se ve que no tienen límites en este gobierno. Es evidente, lo hemos dicho ya en este proceso de la contramañanera el día de hoy, que esto está generado por una corrupción, por condiciones inhumanas en las que los mineros en muchas ocasiones tienen que trabajar en este país. Es lamentable que les tengan que comprar a precios tan bajos por cubetas el carbón. Es lamentable que el gobierno federal siga incentivando estas energías sucias. Es lamentable, es más, yo diría, es mezquino que el presidente de la República haya ido y no haya querido hablar con las víctimas, que no haya querido hablar con los familiares de los mineros, que no haya querido tomarse el tiempo para escuchar el dolor y para comprometerse frente a buscarlos y a priorizar encontrarlos con vida y a buscar con todas sus fuerzas a que esto no se repita. El presidente de la República está acostumbrado a mentir y a vender cortinas de humo, pero la gente ya no se los cree. Es este reclamo de las familias diciéndole que no se vaya a retratar con el dolor, es un reclamo de muchísima gente, de esa gente que ha perdido a sus hijos, a sus parejas, a sus padres, que hoy están desaparecidos y el presidente de la República no los ve. Es lamentable cómo el presidente de la República no se ha dado cuenta de los cientos de miles de mexicanos que perdieron la vida por COVID
por quedarse con las vacunas, por administrarlas políticamente, por no generar coordinación con los estados y con los municipios, por lucrar con las vacunas. Ese reclamo de las familias de los mineros de este fin de semana es un reclamo de miles, de cientos de miles de mexicanos y de mexicanas que dicen ya basta con lucrar políticamente. Yo diría, el presidente de la República, igual que el secretario de Gobernación, están demostrando que no tienen humanidad, que no tienen empatía, que no son capaces de escuchar el dolor de las personas que están reclamando y están exigiendo justicia. Ese mismo reclamo de la madre buscadora de su hija es el reclamo de la familia de los mineros, es el reclamo de los mexicanos diciendo ya basta, dejen de pensar en política y piensen en las personas. A mí me parece que el presidente de la República lamentablemente se está equivocando, no solamente en términos políticos, sino también en términos humanos. El tiempo que le destina a la oposición, a sus adversarios, lo hemos escuchado durante cientos, es más, en estos casi 4 años, miles de horas, destinar tiempo del presidente para criticar a los medios de comunicación, para criticar a los periodistas, para criticar a las ONGs, para criticar a los políticos de otros partidos. Si ese tiempo que le ha destinado a sus adversarios se lo destinara a las víctimas de México, probablemente el presidente se daría cuenta del dolor que se está viviendo, del dolor que se está sufriendo. Hoy, en una mina y en muchas ocasiones, a lo largo y ancho del país, con los desaparecidos, con los feminicidios, con los asesinatos. Pareciera que el presidente de la República para las víctimas no tiene tiempo, para las víctimas no tiene oídos, para las víctimas no tiene corazón. Y es muy lamentable porque él dijo que iba a ser un gobierno diferente. Gracias, senadora. Pasaríamos a otros temas que también nos pregunta. Gerardo Segura le manda otras preguntas. Dice Gerardo, congresistas de Estados Unidos dicen que es esclavitud las labores de los médicos cubanos y denunciaron a México y denunciarán a México por esta situación. O sea, ya los congresistas de Estados Unidos están denunciando este problema y López Obrador sigue siendo cómplice de estos ilícitos. ¿Qué hacer ante esto? Bueno, nosotros lo hemos reclamado. Evidentemente se puede... los hechos del gobierno pueden ser constitutivos de delito. Es trata de personas lo que están haciendo. Porque además, entre otras cosas, el dinero no se lo están dando a los cubanos que vienen a México a arriesgar su vida en condiciones de inseguridad terribles. Se lo están dando al gobierno cubano. El dinero se lo están dando al gobierno cubano porque lo que quiere el presidente López Obrador es financiar un régimen autoritario. Esos gobiernos que le gustan, que son autoritarios, que no protegen los derechos humanos, que encarcelan a los opositores, que violentan el Estado de Derecho. Esos gobiernos que tanto le gustan al presidente de la República es a quienes él les da dinero. Por supuesto que es trata de personas. Y esto que hoy reclaman los congresistas en Estados Unidos, lo hemos reclamado también nosotros. El problema es que el presidente de la República no lo ve. No ve que lo que está haciendo es ilegal, es ilícito, pero peor aún, lo justifica porque lo que quiere hacer es darle dinero a sus amigos autoritarios. Claramente esa es su prioridad. Gracias, senadora. También le pregunta Gerardo Segura,
Congresistas de Estados Unidos piden a Biden intervenga en México para proteger la seguridad y derechos de los sacerdotes y que se haga justicia por los asesinatos de los sacerdotes que están amenazados con la complicidad de López Obrador. ¿Qué opinan de esto? Claramente, este gobierno, al abrazar a los delincuentes, le ha dado la espalda al pueblo de México. Este gobierno, al solapar a los delincuentes, lo que ha hecho es que ha generado que los delincuentes sean capaces incluso de asesinar sacerdotes. Por eso es que este reclamo internacional debe seguir latente también en México. La exigencia internacional, la exigencia que se ha hecho en el Congreso de Estados Unidos, la exigencia que se ha hecho desde distintos espacios internacionales, es una exigencia que en México no podemos soslayar. Hay que seguir reclamando seguridad, pero no es a través de una Guardia Nacional militarizada como esa seguridad se va a obtener, porque claramente ya llevamos muchos meses, 3 años con este proceso, digamos, con este litigio, y en lugar de que la seguridad sea más alta, en lugar de que la gente se pueda sentir más segura saliendo de su casa, yendo a trabajar, eso no ha sucedido, al contrario, hay un nivel de inseguridad brutal. Por eso es que nosotros lo seguimos reclamando desde el Senado de la República y desde la oposición, porque el presidente de la República no solamente debe de vivir en esa burbuja llamada Palacio Nacional, escuchando a sus corifeos que además, entre otras cosas, le mienten de manera sistemática, sino debe escuchar los reclamos nacionales y hoy qué bueno que también los reclamos internacionales. Gracias, senadora. También le pregunta Gerardo Segura. López Obrador se quiere envolver en la bandera del nacionalismo por la reforma energética, pero con Trump se dobló, como el mismo Trump lo dio a conocer, y aceptó poner a la disposición de Trump al ejército mexicano para contener la migración. Así que, ¿quién es el verdadero traidor a la patria? Estoy citando la pregunta tal como la manda Gerardo. Y por otra parte, ¿por qué ahora se envuelve en la bandera del nacionalismo, pero traicionó al país al doblarse con Trump? La pregunta es, ¿tiene calidad moral López Obrador para hablar de nacionalismo cuando se ha arrodillado frente a Trump? Evidentemente, el presidente de la República ocupa un falso nacionalismo, porque nacional significaría que genera bienes para los mexicanos. Ser nacional y entender que la patria es primero, es generar empleo, y lo que este gobierno genera es pobreza. Ser patriótico es generar seguridad, y lo que este gobierno genera es muerte. Ser nacionalista es entender que se debe proteger a las mujeres, y lo que este gobierno genera son feminicidios. Así es que claramente el presidente López Obrador no es ni patriota ni es nacionalista. Lo que es un político vulgar que quiere seguir teniendo poder para él y para sus amigos, para seguirse enriqueciendo, para que puedan tener esas casas gigantes y puedan ir a esos grandes hoteles, que por cierto, es necesario reclamar. No que ellos dejen de estar en esos espacios privilegiados, sino que millones de mexicanos puedan tener la posibilidad de irse de vacaciones, de irse con calidad de vida y de tener un trabajo estable y con derechos laborales. Eso sería ser un nacionalista de verdad. Por supuesto que el presidente de la República se doble ante cualquier gobierno o se doble ante cualquier presión. Lo único que demuestra es que es muy gallito aquí en México con la oposición, pero afuera lamentablemente se dobla. Gracias, senadora. Karina Aguilar le pregunta, después de 17 días, la plataforma Compranet volvió a funcionar, pero con contratos incompletos de los días que estuvo sin funcionar. ¿Cuál es su opinión sobre el tema? Sí, lo sé, y es una vergüenza lo que está pasando en Compranet.
porque regresamos a esta opacidad que le encanta al gobierno, esta opacidad que genera corrupción. Y por supuesto hay que hacer una exigencia a que todo el tiempo en el que estuvo sin funcionar la página, pues pueda estar actualizada y puedan conocerse todos los contratos o todas las compras que se hicieron en ese momento y puedan ser transparentes y públicas. Pero es una muestra justo Compranet es una muestra de este gobierno. Es ineficiente, está portado a cachos, es parcialmente público, yo diría es una muestra de la administración pública, este ejercicio que hoy se está viviendo en Compranet. Es una de las peores etapas de la administración pública este gobierno, porque además de ser corrupto, es pues ineficiente e ineficaz. Gracias, senadora. Y para finalizar, Mayolo López le pregunta, ¿qué responsabilidad tiene el diputado Jorge Romero en la trama del cártel inmobiliario? Bueno, lo ha dicho el propio coordinador de la bancada y me parece que es necesario que lo digamos todos en el PAN. Es más, incluso lo he dicho yo hoy en esta contramañanera. Es necesario que se investigue y quien tenga que ser responsable, pues que se sancione. Ya basta de impunidad. Para los mexicanos es una exigencia clara. Si alguien comete un ilícito, pues tendrá que ser sancionado. Y a mí me parece que hay que buscar que se haga una investigación, pero que se haga una investigación eficiente, porque esta persecución en contra de la oposición es terrible para la democracia. Claramente Morena va a perder la Ciudad de México. No solamente hemos ganado la mayor cantidad de alcaldías, sino hay un reclamo social generalizado. Estuvimos a punto de ganar Gustavo Amadero y en alcaldías, por ejemplo, como Iztacalco, tuvimos votaciones mucho más altas de las históricas. En fin, yo claramente estoy convencida de que vamos a ganar la Ciudad de México. Y entonces, pues decirle, por supuesto, a la jefa de gobierno que se ponga a trabajar y que haga las investigaciones necesarias, pero que no haya persecución política. Por supuesto que se investigue y en su caso que se sancione, pero que no sea el hilo conductor querer mermar a la oposición, porque la oposición va a ganar en 2024 la Ciudad de México. Así es que, por supuesto, que hagan las investigaciones necesarias, pero lo ha dicho muy bien el coordinador de la bancada en la Cámara de Diputados Federal, y yo hoy refrendo el tema, que se investigue lo que se tenga que investigar, pero es necesario que no haya persecución política. No se preocupe, señora Sheinbaum, va a perder la Ciudad de México y claramente va a haber un mejor gobierno en 2024. Un gobierno inteligente, un gobierno honesto, un gobierno trabajador y que le dé resultados a los capitalinos, porque ya es necesario tener un buen gobierno en la ciudad. Urge seguridad, urge un metro, un sistema de transporte público de calidad, porque urge que haya condiciones para las mujeres, para los hombres, para los jóvenes, para los adultos mayores, que puedan salir de su casa, desarrollarse, ir a trabajar, ir a estudiar y regresar sabiendo que la infraestructura de la ciudad funciona. Eso va a suceder en 2024 porque vamos a ganar la Ciudad de México. Así es que por más que traten de amedrentar y por más que traten de hostigar, nosotros estamos absolutamente convencidas y convencidos de que el próximo 2024 será el triunfo de la oposición en la Ciudad de México. Y yo nada más para cerrar, decirle a la jefa de gobierno, no ocupe las instituciones para dañar a la oposición, ocupe las instituciones para que esta capital pueda tener mucho mejores condiciones para todas y para todos. Senadora, nos llegó una última pregunta de Magali Juárez. Se la transmito. Dice,
Sobre el tema de Delfina Gómez, su gestión al frente de la SEP, ¿cuántos años de rezago deja para la educación en el país? ¿Cuál es el balance general de su gestión en la SEP y los principales pendientes, por favor? Bueno, sin lugar a dudas, lo hemos ya comentado. El problema de la SEP, el problema de la señora Delfina Gómez es que, pues, a donde llega, lo trastoca y lo destruye. ¿Qué hizo en Texcoco? Solamente financiarse para que su partido pudiera tener una estructura en el Estado de México. No generó, digamos, en su alcaldía mejores condiciones, mejor administración pública, mejores servicios. No, lo que hizo fue llegar ahí para tener dinero para hacer que Morena funcionara en el Estado de México. ¿Qué hace en la SEP? Pues vean lo que está pasando. Estamos liderando los peores números en América Latina en términos de deserción. La gente en México está dejando de ir a la escuela. No hay una estrategia nacional para que las familias puedan seguir llevando a sus hijos a la escuela. El problema de la señora Delfina Gómez es que no tiene capacidad para tomar buenas decisiones. Tuvo que confesar, evidentemente, que le quitó el dinero a sus trabajadores. Después ella argumentaba, pues, que no se lo había gastado para ella, pero claramente, es un delito confeso. Ella tuvo que confesarlo. El problema ahora en la SEP es que ha continuado, digamos, con esta ineficiencia en términos de la administración pública. Y hoy no hay condiciones para garantizar que los mexicanos, que los jóvenes, que los niños vayan a la escuela. Y ahí están las cifras, no lo digo yo como oposición, ahí están las cifras. Liderando en América Latina los peores números de deserción escolar. Claramente lo que se necesita es que haya una persona que entienda de metodología, que entienda de pedagogía, que entienda de educación, que entienda de administración pública para la Secretaría de Educación Pública. Y eso es lo que hoy le exigimos al presidente de la República, que establezca a un futuro o futura secretaria de Educación Pública con condiciones técnicas. No solamente es un asunto de lealtades, también es un asunto de capacidad técnica, de formación profesional, para que pueda ser, vamos, un gran secretario de Educación Pública. Hemos pasado de Vasconcelos a Delfina Gómez, háganme ustedes el favor. Claramente hay una necesidad urgente de reclamo al presidente de la República a que se comporte como un estadista, que deje de estar pensando en agandallarse el poder y el presupuesto. Es necesario que haya una buena titular en la Secretaría de Educación Pública. Senadora, pues no tenemos más preguntas registradas. Agradecerles su tiempo, agradecerles a las compañeras y compañeros de La Fuente por habernos acompañado y les estaremos enviando los materiales conforme los vayamos teniendo. Muchas gracias, muy buen día y muy buena semana. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias, querido Sergio, muchas gracias a todas y a todos. Aquí seguiremos trabajando, nos vemos en estos días porque la brega de eternidad no para y hay que seguir construyendo un mejor México. Muchísimas gracias.